nació en la Casa del Sol, donde se tiñe la fuerza más pura. Ha cubierto cuerpos, textiles. Cruzó los mares. Trazó su destino a la trascendencia, el tesoro de un pequeño insecto que transformó una época con intensidad. Tras palidecer unos años, regresó para lucir en el Palacio de Bellas Artes su magnífico escarlata. Rojo mexicano. El rojo mexicano es hijo del fuego. Solían llamarle Nochestli o sangre de tuna, de nopal, porque describe literalmente su esencia, la que ha nutrido secularmente estas tierras y ha bañado profusamente diversas regiones del mundo. Ha sido un elemento fundamental en la expresión universal y es por ello que ha llegado al máximo recinto cultural de nuestro país. Rojo mexicano, la grana cochinilla en el arte. Raúl Anguiano destaca bien en este lienzo mural, al comienzo de la exposición, que ese rojo representa un enorme capítulo en la historia de los colorantes. Y para muestra, este testigo de su antigüedad. Un lienzo hallado en una cueva de Morelos, elaborado 300 años antes de Cristo. Desde entonces al menos, se procuró el uso del pigmento en nuestro territorio. ¿De dónde surge este espléndido color que ha transformado la historia? El rojo, del que Fray Bernardino de Sagundio cuenta en la Historia General de las Cosas de la Nueva España. La respuesta se encuentra en la hembra de este pequeño insecto, conocido como grana cochinilla fina o Dactylopius coccus. Es un gusano parásito de los nopales que mide de 3 a 6 milímetros y cuya esperanza de vida, comparada con la nuestra, es casi efímera. Los machos viven 3 días y las hembras para la producción 3 meses. Son las que generan ácido carmínico en la sangre, en grandes cantidades como resultado de alimentarse de la planta. El ácido nutre a los huevecillos que depondrán al final de su vida. Es importante decir que la grana cochinilla fina es diferente a la silvestre y en general a otros organismos que producen carmín. Aproximadamente 2% de esos insectos eran ácido carmínico y hay muchos insectos. También se utilizaban raíces, plantas. La grana cochinilla tiene ya seco aproximadamente un 20% de ácido carmínico y también un pequeño grado de ácido quérmico, que también es como otra sustancia que también se utiliza para colorante rojo. Los antiguos mexicanos y otros pueblos mesoamericanos sabían de este regalo de la naturaleza, y por ello el insecto constituyó uno de los tributos más preciados. En el México antiguo era muy importante y tenía un gran valor. ¿Por qué? Porque a partir de estos carmines, de estos colores, pues servían como la posibilidad de pintar los cuerpos, de poder pintar también todo lo que era la cerámica. La grandeza de la grana cochinilla fue apreciada también por otras grandes civilizaciones como la Inca. Estos son los comienzos de una era de esplendor. Este rojo es más que un pigmento. Entraña sabiduría cósmica y ancestral. En los jardines del Palacio Nacional descubrimos una de las razones. Una pequeña producción de la grana sirve para ofrecer un taller que imparte esta audaz científica con corazón de artesana. A Sara Pineda, el insecto le cambió la vida y la visión. La propuesta era que desde la ciencia
pudiéramos darle una alternativa a los artesanos para que mejoraran ese proceso. Entonces entré al Museo de Arte Popular y me encantó todo lo que había detrás del insecto, del color, de su magia, porque cuando estás en el laboratorio compruebas y dices, sí, pinta por esta razón, pero cuando ya estás en la parte del arte o la parte artesanal, te das cuenta que el artesano ve mucho más que lo que ve la ciencia, y que es esto lo que tú transmites en ese color. Sabe bien que trabajar con el pigmento no es una habilidad, sino un intercambio que se propicia al recolectar la grana, molerla en el mortero o al deslizarla en una superficie. Yo, por ejemplo, me doy cuenta si una persona está enamorada, alguna alumna, por el color que obtiene de la cochinilla. Es un reactivo químico muy preciso. Si estás enojada, tus colores van a variar. Si tienes un carácter fuerte, se vuelven más oscuros. Si tienes un carácter más tenue, se vuelven más pastel. De hecho, si todavía crees en el amor romántico, la puedes ver reflejada ahí. Quizá por todo esto, la sangre de Nochestlí se ha transfundido prácticamente a todo el mundo y filtrado al sistema circulatorio del arte universal. En esta época de crisis ambiental, preparar el colorante natural representa una oportunidad y un compromiso para no generar una sobreexplotación, como ha ocurrido con otros insumos. La propuesta es poder dar un poco, ¿no? Poder sembrar otro palo, poder respetar un poco más al caracol y hacerlo como parte de una conciencia dentro de los mismos talleres. Si yo voy a tomar de la naturaleza una planta, voy a devolver algo. ¿No lo notas? Ya establecimos contacto con la grana. Es momento de dejarnos fluir con ella y su fascinante historia. Con la conquista española, el rojo mexicano fue uno de los tesoros que se exportaron al Viejo Mundo y constituyeron un pilar económico de la corona. Llegando a México, los españoles fueron a pasear por el mercado y los tianguis de Tenochtitlán y se maravillaron cuando vieron los resultados increíbles obtenidos por los tintoreros prehispánicos utilizando ese pigmento. Entonces mandó Cortés al rey de España, el muy joven Carlos V, le mandó como muestras de muchas cosas, de oro, de todo, de plata, de todo lo que habían encontrado, y también textiles teñidos con cochinilla. Y entonces el rey sí estuvo muy estupefacto y pidió que se trajera más de esa cochinilla, porque, bueno, necesitaba dinero. Y tuvo esa intuición extraordinaria. Estos cuadros son la conclusión del éxito del colorante tras la conquista. No pasaron más de 3 décadas para que la cochinilla pulverizada cautivara a Europa. Así que a partir de 1530 más o menos llegaron bajo el custodio de la corona española los primeros cargamentos de cochinilla desde el puerto de Veracruz a Sevilla, y con mucha protección porque no querían que se difundieran y ni siquiera que se supiera qué es la cochinilla, para preservar ese monopolio, lo que hicieron durante siglos. El rojo mexicano pasó de Sevilla a Venecia, donde grandes artistas de inmediato la adoptaron. El Veronese, Tiziano, Tintoretto. Los pintores se dan cuenta que el material, que este color que empieza a teñir todas estas telas es muy fuerte, y lo empiezan a ocupar también, primero agarrando los retazos de tela que dejaban los textileros,
y posteriormente pues ya ellos empiezan a hacer sus propios pigmentos. Sí, Tintoretto, al ser hijo de un tintorero, seguramente estuvo muy cerca de la alquimia de los pigmentos, ¿no? Y al ver el uso de la cochinilla y querer representar las telas, lo más adecuado pues era usar el mismo pigmento que ellos usaron, que los tintoreros usaron en las telas. Quedó claro entonces que la grana era un colorante eficiente, pero sobre todo muy versátil. Este componente químico, el ácido carmínico, que al mezclarlo con otros componentes o sustratos o mordentes, dependiendo si vas a pintar una tela o vas a hacer un pigmento, hacen que el color rojo tenga el escarlata, como se le llamaba, fuera un color muy fuerte y muy interesante para poder realizar diferentes tonalidades en las obras. Sí, es un pigmento que se fija muy bien, ¿no? Y además tiene amplias gamas, ¿no? No solamente rojos, sino se pueden hacer morados, se pueden hacer naranjas, pardos, ¿no? Y sobre todo dura más con las lavadas y pues sí, duraba más, que era lo que les interesaba a los tintoreros, ¿no? Esto daba todavía más posibilidades a los pintores. La cochinilla en óleo tiene muchas transparencias, brinda muchas transparencias, y creo que eso es parte del éxito de la cochinilla en la pintura. La grana cochinilla al final terminó cambiando la historia del arte universal. Todas las obras, o casi todas las obras importantes desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, las partes rojas, o a veces las moradas, las rosas, las naranjas, vienen de la grana cochinilla. La exposición de Bellas Artes es resultado de un congreso que se organizó en 2014, que reveló que la grana cochinilla ha sido ampliamente empleada en el arte. Las obras que se presentan aquí han sido analizadas químicamente por especialistas en materiales de diversas instituciones. Se investigaron más de 200 obras por parte de la UNAM, de las cuales el 40% tuvieron grana. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy importante y de ahí hicimos, por supuesto, una selección curatorial de obras de Sebastián López de Arteaga, de Andrés de Concha, de Cristóbal de Villalpando. Esta es una de ellas, Magdalena Penitente, de Francisco de Zurbarán. Pertenece a la colección del Museo Nacional de San Carlos. En ella se plasma una manta con un brocatel idéntico al de textiles reales. Y la investigación estuvo a cargo de los investigadores de la UNAM, y ellos descubrieron que justo este manto que se ve sobre la mesa, ¿no?, en el que está recargado la Magdalena, tiene cochinilla en las partes rojas, que coincide junto con los otros textiles de los que aquí se muestran y de los que hacemos referencia para ejemplificar esta intención, ¿no? También estos fueron analizados. Los hilos rojos de cada textil tienen cochinilla. La fascinación por la grana en Europa fue tal que pronto se convirtió en la segunda fuente de ingresos para la Nueva España. No fue más valiosa que la plata, pero sí que el oro. Los españoles guardaron el secreto del origen de la cochinilla. No se sabía qué era, no se sabía si era un insecto, si era una planta, una semilla, ¿no? Y especulaban mucho sobre qué cosa era, ¿no? Entonces guardaron con eso el monopolio del comercio de la cochinilla durante muchos siglos, casi 3 siglos. La zona de Oaxaca, por ejemplo, durante estos 3 siglos de dominación española, pues era prácticamente a lo que se dedicaba casi el 90% de la población en Oaxaca. Y banqueros españoles, banqueros luego holandeses, hicieron una especulación con la grana. Entonces guardaban grana, ¿no? y hacían que el valor aumentara. Entonces este pigmento prestigioso de por sí, caro de por sí, se aumentaba su valor. Para el siglo XVII el valor de la cochinilla se cuadruplicó. Gracias a ese precio enorme,
muy rápidamente se volvió algo de lujo. Y en todas las cortes de Europa, en España, en Francia, en Flandes, en Italia, empezó esa idea de que los ricos tenían que lucir con ropa teñida con cochinilla y también con mobiliario, con cortinas y todo eso. Entonces así empezó esa aventura enorme que duró mucho tiempo. En el 17, por ejemplo, Luis XIV decidió volver a tapizar casi todo Versalles con cochinilla para poder así como, sí, lucirse como el rey muy rico que, bueno, enseña a todos su riqueza. La grana cochinilla se asoció de inmediato al poder, y en el arte, el colorante acompañó durante su auge a los personajes principales. Este pigmento era usado para los personajes importantes, ¿no? Dentro de los cuadros, como la Virgen o los santos, ¿no? El personaje principal normalmente está retratado con cochinilla. En esta sección de la muestra vemos ejemplos de cuadros que destacan la relevancia de la grana en el ámbito civil. Tenemos un retrato del arzobispo Antonio de Valdés, que pues es una obra muy importante que viene de la National Gallery de Londres, que está analizada por ellos mismos y que muestra el uso de la cochinilla en la parte posterior, en los cortinajes del fondo. Igual Van Dyck o Lawrence, Reynolds fueron pintores que usaron la cochinilla para representar figuras importantes, ¿no? que fungieron dentro del ámbito civil, ya fuera príncipes o nobles o jerarcas de la iglesia. Bueno, por ejemplo, Las Meninas es uno de los cuadros más importantes de Velázquez que sabemos que está pintado con grana, ¿no? Fue analizado por María Dolores Gallo, que es la conservadora del Museo del Prado, y pues es como el cuadro más importante que conocemos en la actualidad que tiene cochinilla. A mediados del siglo XIX, la grana comenzó a palidecer en la escena industrial por diversos factores. Uno de ellos, la falta de calidad al mezclar grana silvestre en los cargamentos. El más determinante fue cuando se llevó un pie de cría de México a las Canarias y España pudo ser autosuficiente y luego productor. También influyó la aparición de los pigmentos sintéticos. Pese a esto, el rojo mexicano continuó en lienzos, pero del entonces arte moderno. Los impresionistas lo adoptaron, aunque no con tanta pericia. Este es un ejemplo, el afamado retrato de Madame Léon Clapison, de Pierre-Auguste Renoir, de 1883. Pertenece al Instituto de Arte de Chicago. Sus expertos en conservación descubrieron un siglo después que había palidecido al exponerse a la luz. Al parecer, Renoir no realizó la mezcla adecuada del pigmento. And they will take just a very teeny sample, usually around the edge or the back, and we have someone who works a scientist who works in that department who studies the pigments, and they found that this painting has this rojo pigment, which is from Mexico. Los expertos de Chicago también dedujeron cómo habría lucido la obra original al ser expuesta en el Salón de París, el principal escaparate del arte a finales del siglo XIX. It was a brighter color, and so this pigment had faded. And that's also what's very important about it. They bring the color out, and they can tell what the original color was. So it would have been a brighter color, which has now faded. It's a technique, it's a beauty, it's a portrait. It was done at that time, and actually just a very, very good portrait. Este otro cuadro de Vincent van Gogh es otra oportunidad de apreciar cómo se asociaba el ingenio a la grana.
Imaginemos que podemos descomponer esta obra pieza por pieza, pigmento por pigmento. Están los impresionistas que usaron profusamente la cochinilla, principalmente Van Gogh. Van Gogh tiene más de 40 obras en las que se ha detectado cochinilla, que han sido analizadas, ¿no?, por el Museo Van Gogh. La recámara en la que estamos ahorita, esta réplica, es la réplica de esta recámara que tiene 3 versiones. Una que se encuentra en el Museo d'Orsay, que es la obra que tenemos aquí en la exposición, otra que pertenece al Art Institute de Chicago y la del Museo Van Gogh. ¿No? La cochinilla, curiosamente, no está en la cama, como muchos van a poder pensar. Es un rojo que no coincide con la cochinilla. Está usada más en los muros y en la silla, en una de las sillas. Y pues esto nos habla de las diferentes posibilidades que tiene, ¿no?, la grana. Quizá fue mezclada con otros pigmentos para dar esos tonos violetas. En la pintura se ve más violeta. La exposición de Bellas Artes muestra que la grana cochinilla llegó incluso a Asia. Fue a todas luces un colorante universal. Que llegó hasta Japón, ¿no? Se exportaba al principio con la Nao de China, se exportaba a China y probablemente llegaba a los comercios de Oriente, pero con cuando se canceló el viaje de la Nao de China, los comerciantes holandeses fueron quienes reintrodujeron la cochinilla en el siglo XIX a Japón. Los rojos intensos pues estaban muy de moda hacia finales del siglo XIX en Japón, en las estampas japonesas, que además inundaron toda Europa, ¿no? Y se cierra también el discurso cuando sabemos que los impresionistas se inspiraron en gran medida de estas estampas japonesas para sus composiciones. Estas son algunas audaces pinceladas que nos han permitido apreciar la grandeza de nuestro rojo mexicano en el arte. En esta exposición, que se presenta en Bellas Artes hasta el 4 de febrero de 2018. Pero hay que decirlo, esta muestra busca ir más allá. Pensemos. ¿Podemos acudir ahora al rescate de nuestro rojo cósmico? Este es el invernadero de Alejandro Reséndiz, uno de los pocos productores industriales de grana cochinilla en México, quien inició este trabajo hace poco menos de un año. Aunque ha comenzado a rendir frutos en una localidad de Tequisquiapan, Querétaro, sabe que no es una tarea sencilla. El cultivo de grana en México, que se realiza en 15 entidades, es marginal y debe sobreponerse al liderazgo actual de las Canarias y Perú, por citar 2 casos. Pero Alejandro es optimista y piensa que existe una oportunidad para que se abran las puertas. La grana cochinilla finalmente es fruto de esta tierra. Muy contento, la verdad, de producir este insecto. Creo yo que nunca ha perdido su importancia. La importancia de producirla la perdimos nosotros, pero la grana no ha perdido su importancia. A muchos nos resulta de halago poder trabajar con este producto. La grana cochinilla marcó la historia. Es un simple insecto, pero ese simple insecto puede darnos de comer. Bajo el cobijo de este invernadero, trabaja una decena de personas, la mayoría familiares. Al igual que los artistas, todos ellos han tejido una relación especial con el insecto. Saben que la hembra debe colectarse a los 90 días, pero han aprendido a identificar, sin contar, el momento en que está a punto de deponer huevecillos y producir grandes cantidades de ácido carmínico. Es cuando aparece este pequeño punto naranja en una de las extremidades del cuerpo.
Este invernadero espera alcanzar su potencial de producción este 2018. La idea es nosotros en estos 1000 metros de invernadero obtener en promedio 3 toneladas y media. Y avanzar de este modo en la revalorización del insecto, en un siglo donde resultan más apropiados para la salud pigmentos naturales sobre los sintéticos. Me identifico en principio con la grana y con México. ¿Por qué? Porque la grana es originaria de aquí, de México. Hay países que se consideran también como puntos de origen de la grana, pero México es el principal. Entonces, escuchar rojo mexicano, estoy escuchando una producción de grana. Que la gama de la cochinilla es muy amplia y eso le da también y les ofrecía a la paleta de los pintores una enorme versatilidad. Así que el público, pues bueno, creo que así como los chinos se sienten muy orgullosos de la seda y demás, yo creo que México tiene por qué sentirse muy orgulloso. Trabajen con grana cochinilla, vale la pena, es nuestra y la tenemos aquí. Entonces trabajemos con ella, comámosla en alimentos, pintemos nuestras ropas con ella, pintemos nuestras obras con ella, nuestros cosméticos con ella. Vengo de la Casa del Sol. Soy hijo del fuego. Represento la fuerza y el poder. Soy un tesoro natural que espera teñir de nuevo estas tierras, fluir en la sangre de mi pueblo con mi cósmico escarlata. Estoy aquí. He vuelto. Este soy yo. El rojo mexicano.